Ok, muchachos, vamos a dar inicio entonces a la práctica número 5. Esa práctica número 5 tiene como objeto abordar el ejercicio que quedó planteado en la última sesión de actividades. En ese sentido vamos a crear un proyecto. Recordamos que debemos escoger Java with AND, que es la tecnología utilizada para ejecutar los programas. ¿Ok? En ese sentido, digamos que vamos a colocarle por nombre práctica 5, ¿no? Acá debe tener un main, que es nuestra clase principal, donde vamos a hacer la prueba. Y dentro del paquete de práctica 5 vamos a crear la clase fracción, ¿ok? Fíjense que es el primer desarrollo, digamos, por clase que estaríamos ejecutando nosotros. Vamos a localizar el paquete. Fíjense que el paquete es práctica 5. Muchachos, esto es muy sencillo. Simplemente es cliquear con el botón derecho, aparece New y escojo Java Class. Si por casualidad la categoría de la estructura que yo voy a crear no se encuentra acá, le debo dar Other, se va a abrir una ventana emergente y en esa ventana emergente escojo el tipo de configuración que estemos utilizando, en este caso Java Class, y de esa manera le doy siguiente, el nombre de la clase fracción, y con eso pues evidentemente le damos finalizar y se crea la estructura de la clase. ¿Ok? A ver, ¿se ve la pantalla compartida? Lo primero que tengo que hacer es en la estructura crear el nombre del autor, lo otro la fecha, y luego dentro de la clase fracción hay algunas cosas que las puede hacer el editor por nosotros, otras las tenemos que crear digamos de manera individual. Por ejemplo, con los atributos vamos a empezar private int num private int dem, crear un numerador y un denominador. ¿Ok? Fíjense que la estructura de la clase sigue aquí y la podemos ir bajando. La restricción, recuerden que lo que impide es que yo pueda tener dos o más clases públicas dentro de un mismo archivo. ¿Ok? De tal manera de que en este caso, pues al tener el archivo fracción Java con una sola clase pública, nosotros no estaríamos cometiendo ningún pecado capital. ¿Ok? Ahora, luego del campo de datos, que es el campo que estamos rellenando en este momento, iríamos al campo de métodos. Y dentro del campo de métodos, lo primero que vamos a hacer es crear un método constructor. Ese método constructor, ojo, ahora no tiene la palabra estática. ¿Ok? Evidentemente, al no tener la palabra estática, significa que yo tengo el derecho y el permiso de acceder a num y den, que están marcaditos acá en verde, ¿no? Evidentemente que en ese sentido, lo que vamos a hacer en el ejercicio es fijar el numerador en 0 y el denominador en 1. Eso sería pues prácticamente el primer método constructor. Entonces, para la documentación, esto es método constructor vacío por defecto, fracción 0 sobre 1. ¿Ok? Luego vamos a tener otro método constructor, es de carácter público, se llama fracción. Fíjense que no tiene resultados, él no se indica que es void ni nada, ¿ok? Simplemente se omite por completo. Pero este método constructor debe recibir como parámetros las especificaciones, por ejemplo, num y dem. Al tener las dos especificaciones, muchachos, fíjense que aquí somos nosotros los que pusimos estos nombres. Y si por casualidad escogí los mismos de los que están en verde, entonces tengo que entender que aquí, ojo, escuchemos bien, cuando yo escriba num y dem solito, son los del ámbito de acción más cercano. Entonces si yo hago esto, por ejemplo, estaría transformando este valor que se recibió en 0. ¿Ok? Fíjense que está en negro. ¿Qué significa eso? El significado que tiene, muchachos, es que obviamente cuando nosotros estemos haciendo digamos este tipo de aclaratorias, es porque cuando nosotros tengamos en esta instrucción nos está
marcando en amarillo y nos está diciendo, para el numerador que recibiste, lo estás guardando sobre sí mismo, es decir, esa instrucción no está haciendo absolutamente nada. Si yo quiero el verde, pues entonces en este momento tengo que usar la referencia dis, y con eso pues ahí sí estaría el num y el den. Fíjense que aquí están en verde y evidentemente son los campos que nosotros tendríamos acceso en este momento, ¿vale? Para el denominador, dis.dem igual a dem, y con eso pues hacemos, digamos, todo el proceso de codificación respectiva que hace falta. Fíjense que empezamos a usar ciertas cosas que el editor básicamente puede hacer por nosotros, y les digo que los métodos constructores es una de ellos, ¿ok? Es decir, simplemente sabiendo usar el editor, él puede armar estos métodos constructores por nosotros, ¿ok? Muchachos, aquí arriba, si yo me doy cuenta, no hay ningún parámetro que esté en negrito, es decir, un num y denominador en negro. Apenas lo escribo, él nos muestra en verde. Ahora, hacer esto, ¿ok? Se considera un error, digamos, asociado a la estructura redundante que no existe y un uso inadecuado de la referencia dis. ¿Por qué? Porque yo estoy redundando, estoy diciendo que existe un problema de ambigüedad cuando no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido, pues ese num y ese dem ya tengo acceso a él de manera directa, por lo tanto no es necesario que incluyamos pues ningún elemento adicional, ¿ok? Este sería método constructor a partir de las especificaciones. ¿Cuáles son las especificaciones? Valor numérico entero, numerador, y luego tenemos el valor numérico entero asociado al denominador. A ver, ¿me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ese valor numérico entero asociado al denominador. ¿Ok? Por último, muchachos, fíjense que falta un método constructor, digamos, asociado a un objeto de la clase. ¿Ok? Ese método es un método público, se llama fracción, y nos va a permitir crear una fracción a partir de una fracción ya existente, ¿ok? Es decir, yo voy a tomar num y le voy a asignar obj.num. Y fíjense que aquí, a pesar de que este señor es privado, yo tengo acceso a los campos sin ningún tipo de problema, ¿no? Al colocar obj. Simplemente espero, este sería ¿quién? El denominador, pero de obj. Y con el denominador de obj, pues yo puedo asignarle un valor al denominador de la fracción involucrada en el uso de este método constructor, ¿ok? Y con esto pues nosotros culminamos lo que serían los métodos constructores de la clase con el método constructor a partir de un objeto. ¿Ok? Entonces, este método constructor literalmente sería el que clona o el que duplica o el que genera una referencia o una dirección de memoria a partir de una fracción que exista y que esté conformada. El detalle es, muchachos, qué hacer ahora para resolver los métodos adicionales que debe tener la clase. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Ok? Primero, vamos a ir por los métodos digamos equals, el método compareTo y el método toString, ¿ok? Les vuelvo a repetir, la mayoría de esos métodos los hace el editor por nosotros. Lo que pasa es que como estamos aprendiendo, es bueno que se ejecuten sin problema, ¿ok? Entonces vamos a crear el método toString, que es el primero que estaría abordando, en donde este método, digamos que va a retornar la representación en string de un objeto de la clase fracción.
¿vale? ¿Qué significa eso, muchachos? Bueno, aquí va return de una vez, el numerador, un simbolito de más, colocamos la barrita de división, un simbolito de más y colocamos el denominador. Entonces él literalmente está haciendo esto, coloca el valor numérico del numerador, la barra de división y el valor numérico del denominador, y eso sería pues básicamente lo que nosotros en la estructura estaríamos logrando. Fíjense que en el principal... Disculpe. A ver, dime. En el método le faltó la T al toString. ¿Dónde? Aquí, bien, listo, listo, no pasa nada. ¿Ok? Fíjense que de todas maneras hay maneras de darse cuenta. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero en el momento en que lo acabo de escribir correctamente, él debe mostrarme una advertencia aquí a la derecha, digamos, en el apartado del scrum del código, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa referencia lo que me dice es que puedo utilizar la etiqueta override para decir que este método está sobreescribiendo la forma de mostrar, digamos, una fracción por defecto, ¿ok? Muchachos, yo les pregunto a ustedes, cuando imprimí un vector en los ejercicios de ayer, ¿qué se mostraba? Si yo imprimía la variable asociada al vector, pues lo que se imprimía era la dirección de memoria, ¿cierto? Entonces con esto nosotros le estamos diciendo, epa, yo voy a hacer un override porque en lugar de la dirección de memoria, quiero que el toString haga esto, y es que muestre el numerador y el denominador, ¿entendido? Entonces con eso lo que estamos justamente es eso, ¿vale? Luego queremos hacer otros métodos, ¿ok? Que son los métodos adicionales con los cuales vamos a trabajar, muchachos. Por ejemplo, vamos a hacer un método, lo voy a llamar evaluar, ¿de acuerdo? Evaluar va a retornar un doble, muchachos. Y evaluar lo único es que va a agarrar el numerador entre el denominador y me va a dar el doble respectivo que se genera de la división específica, ¿ok? ¿Qué debo hacer para hacer esa evaluación? Cuidado, si yo he aprendido algo a lo largo de estas sesiones que hemos venido manejando, es que el operador de división es un operador caprichoso. ¿Por qué? Porque si el numerador y el denominador son números enteros, él va a calcular el cociente, no va a calcular la división, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Bueno, le hago un casting a este señor, lo convierto en doble. Ojo, pero yo no estoy convirtiendo en doble la división, estoy convirtiendo en doble al numerador, es decir, que este casting estaría afectando a lo que tiene a su derecha, y lo que tengo a la derecha es el numerador. Una vez que él está convertido en doble, entonces el operador entre va a decir, tengo un doble respecto a un entero, por lo tanto calculo la división exacta o la división real, ¿ok? Vamos al compareTo. ¿Qué hace el compareTo? Es un método público, retorna un entero, se llama compareTo y recibe una fracción. Vamos a llamarla OBJ. Esa fracción que se recibe, muchachos, vamos a retornar lo siguiente, vamos a retornar 1 menos 1 o 0. Es decir, que yo voy a retornar una variable, la voy a llamar respuesta, y respuesta originalmente vale 0, ¿ok? Entonces, si respuesta vale 0, ¿cuándo la tengo que cambiar? Pues muy sencillo, vamos a cambiarla si y solo si cuando yo evalúo la fracción original y la fracción que hace el llamado, pues una tiene que ser mayor que la otra. ¿De acuerdo? El problema es cómo hago para llamar este método y que me diga que la fracción que hace el llamado compareTo numéricamente me dé la respuesta de esta división. Pues muy sencillo, llamo a evaluar a secas así solito, ¿ok? Ese evaluar a secas así solito tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser más grande que el evaluar pero de OBJ. Entonces yo puedo colocar OBJ, que es la fracción involucrada, el operador punto, y aquí veo que me aparece el método evaluar. Entonces con esto es el evaluar de la fracción que haga el llamado contra
el evaluar de la fracción que se recibe como parámetro. Si eso ocurre, ¿qué vamos a hacer, muchachos? La respuesta vale 1. Vamos a suponer que es positivo. Y si no, ¿qué tengo que hacer? Voy a preguntar si es menor. ¿Vale? Si es menor, entonces la respuesta será menos 1. ¿Sí? Una vez calculado, fíjense, es 0 por defecto, 1 si es mayor, menos 1 si es menor. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con esto, muchachos? A ver, que hay que tener cuidado, porque normalmente al trabajar con valores dobles, ¿ok? Que en efecto evaluar da un doble, pues los iguales generalmente fallan y son errores de programación muy típicos, ¿no? Vamos a los de suma, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a sumar dos fracciones, ¿ok? Y una de esas realiza el llamado, ¿cuántas adicionales se necesitan? Pues obviamente necesito una adicional, ¿ok? Eso es equivalente cuando yo voy a comparar dos fracciones. Si una es la que hace el llamado, ¿cuántas adicionales necesitas? Necesitas una sola de forma explícita. Si yo voy a comparar dos fracciones, ¿cuántas fracciones necesitas? Necesitas una adicional, porque la otra es la que realiza el llamado al método compare-to, ¿ok? Entonces, muchachos, en ese sentido, si yo voy a sumar, ¿cuántas fracciones necesito? Necesito una sola adicional. Y la respuesta de la suma es otra fracción, ¿cierto? Es decir, si yo sumo fracciones, el resultado es otra fracción. ¿Vale? Entonces, con esto que tengo, un método para sumar fracciones que efectivamente, digamos de manera directa, lo que estamos diciendo es, epa, yo para sumar esto recibo una sola, que es esta, y el resultado es una fracción que va a ser esta. ¿Ok? Entonces, para armar el cuerpo del método, creamos una fracción, voy a llamar la respuesta, y ella va a ser igual a un llamado al método constructor, muchachos. ¿Ok? Si yo la dejo así y retorno respuesta, ¿qué está ocurriendo? Estoy retornando la dirección de memoria de este objeto, que evidentemente con este método constructor vale 0 sobre 1. ¿Ok? Para poder sumar, ¿qué tengo que hacer? A ver, obviamente puedo considerar que en la suma, vamos a tratar de abrir un comentario de múltiples líneas, ¿vale? Y puedo considerar acá que si yo tengo una fracción A entre B, pues entonces yo puedo decir que respuesta punto numerador va a ser igual a alguien, ¿cierto? ¿Y ese alguien a quién es? Sería el numerador de la primera por el denominador de la segunda, es decir, sería A por D, pero resulta que A por D es num multiplicado por obj.dem más B por C, que sería el resultado, ¿no? O sea, acabo de multiplicar el numerador, que es A, por el denominador de la segunda, que es D. Ahora voy B por C. Y B, ¿quién es? Es den de la primera multiplicado por obj.num. Y de esta forma tenemos, obviamente, el numerador. Y el denominador de la respuesta, ¿a quién va a ser igual? Sería el denominador de la primera fracción multiplicado por obj.dem, y con eso sacamos ya la respuesta, ¿vale? ¿Listo todos, chicos? ¿Dudas? Profesor, en estos métodos uno pudiera utilizar this para hacer referencia al objeto
que está utilizando el método, por ejemplo, sumar o en el anterior. Vuelvo a repetir. Sí, bien, vamos. Fíjense que el uso del this, ¿ok? Aunque tú puedes hacerlo, el uso del this viene contraindicado en aquellas situaciones en donde no hay ambigüedad, ¿ok? Es decir, que por el hecho de que no exista ambigüedad, tú lo puedes utilizar, pero es que es como si me escribieras un informe o la tesis de grado y venga plagada de errores ortográficos. Oye, mira, eso a nivel técnico es muy mal visto, ¿no? Entonces, igual en este código, ¿ok? Yo puedo, aprovechando tu pregunta, ¿sí? Si yo tengo dudas de a quién está afectando evaluar, yo puedo decir que esto es dis.evaluar, ¿lo ves? Y eso sería, mira, Sí, sí. ahí no queda duda de que el evaluar está afectando a la fracción que yo quiero, ¿ok? Pero el problema es que aquí no existe ambigüedad, entonces eso no está bien visto, porque es que el detalle es que nosotros como programadores tenemos que ver cuando tengo acceso directo a algo, que en efecto aquí, ¿a quién estoy llamando? ¿Ok? Estoy llamando al método de evaluar simple, y el método de evaluar simple, ojo, al único que tiene acceso al num y dem es del objeto, obviamente de la fracción involucrada en el llamado. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que tienes que meterte tú en la cabeza, pero como un chip ayer, ¿ok? De tal manera de que veas que en efecto, si yo visualizo un método, el único campo al cual tiene el acceso para poder evaluar es al numerador y al denominador de la fracción involucrada en la sentencia. Y esa es justamente la que haga el llamado. Entonces, la pregunta es, ¿lo puedo colocar? La respuesta es sí. ¿Ok? Va a funcionar, obtienes el resultado correcto, pero en vez de tener 20 tienes 18. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Listo? Perfecto, profesor. Vale, Gracias. vale. Con respecto a la suma, ¿sí? Fíjense que la suma, propongo esto ahora. ¿Sí? Voy a tratar de colocarlos en comentarios. Y tomo las dos primeras instrucciones. ¿Ok? A ver, voy a comentar todo, ¿vale? Ok, muchachos, esta segunda propuesta, digamos que busca, en todo caso, ver que yo puedo retornar, ¿ok?, la dirección de memoria de un objeto tipo fracción utilizando el método constructor requerido. Es decir, estoy usando el método constructor a partir de las especificaciones, pero la dirección de memoria no la guardé nunca en ningún lado. Esto se conoce como una referencia anónima, ¿ok? Es decir, no la guardé en ningún lado, pero es la que va a viajar con la respuesta del código que nosotros acabamos de encontrar, ¿ok? Entonces es simplemente una forma distinta de hacer lo anterior. ¿Por qué? Porque lo anterior respuesta, mírenla, es esta, pues es como colocar el new aquí abajo, ¿lo ven? De manera directa. Lo único es que el new está alimentado directamente por ya los dos resultados numéricos con los cuales necesito la respuesta que se está construyendo, ¿ok? ¿Vale? A ver, si no hay dudas, voy a completar entonces el otro código que hace falta, muchachos, que sería el de simplificación, y con eso cerramos el ejercicio. Entonces, método para sumar dos objetos tipo fracción. Implícita, la que realiza el llamado. Explícita se llama obj. ¿Ok? Bien. Entonces, nuestra última etapa para el ejercicio, y terminamos, ¿ok?, sería la simplificación de fracciones. En esa simplificación de fracciones, ¿qué tenemos o a qué vamos a responder, a qué vamos a obedecer? ¿Ok? Vamos a suponer que yo les doy una fracción. ¿Ok?
y esa fracción se simplifica sobre sí misma, ¿ok? Entonces ella sería una fracción de un método tipo void, porque la simplificación se va a dar sobre sí misma, ¿ok? Entonces yo puedo tomar la decisión que simplificar retorna la fracción simplificada, y evidentemente en este caso pues pudiéramos contemplar la posibilidad de incluir sin ningún tipo de inconveniente pues el tipo de resultado que se está generando. Entonces, como simplificar vamos a realizarla sobre sí mismo, pues entonces tenemos que ver que los atributos que tenemos disponibles son num y dem, solitos. Esos num y dem, ¿de quién son? Del objeto que haga el llamado a simplificar y que tenga los valores del numerador y que tenga los valores del denominador, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Yo propongo arrancar la simplificación con un factor igual a 2, ¿ok? Ese factor igual a 2 sería, epa, vas a dividir numerador y denominador entre 2 hasta que sea posible, ¿ok? ¿Cuándo no es posible? Pues evidentemente cuando ya el factor no es divisible entre el numerador y el denominador, ¿ok? Entonces, si él es divisible, yo voy a dividir el numerador y el denominador entre el factor, es decir, entre 2. Y si no es divisible, pues lo que hago es probar con otro factor, ¿ok? El problema es, muchachos, si lo vamos a hacer con un ciclo mientras, ¿qué se tendrá que cumplir para saber que yo permanezco dentro del ciclo? ¿Ok? A lo mejor la condición no la vemos todavía, ¿ok? Pero lo que sí tenemos que ver es cuándo voy a simplificar, ¿ok? Por ejemplo, para que el factor sea múltiplo del numerador y del denominador, ¿qué se tiene que cumplir, muchachos? A ver, que el numerador entre 2 de un residuo 0, ¿cierto? Y que el denominador entre 2 de un residuo igual a 0. A ver, esta expresión pudiera hacer ruido, ¿ok? Pero básicamente es que el 2, que es el numerito que tengo aquí, divida al numerador y al denominador de manera simultánea. Si ya lo vi con el 2, entonces ahora lo cambio por el factor, ¿ok? Entonces ahora estoy viendo que el número sea divisible entre el factor y el denominador también sea divisible entre el factor. Si eso ocurre, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que agarrar el numerador y decir que va a ser el numerador entre el factor, y que el denominador va a ser igual al denominador entre el factor. Por supuesto, como es divisible y el residuo da 0, pues yo puedo calcular el cociente. Aquí no importa obviamente si los valores son enteros, porque acabamos de revisar que son divisibles, ¿ok? O que la división tanto del numerador como del denominador entre este señor se produce de manera concreta, ¿ok? Si no, al no ser divisible el factor, pues lo que voy a hacer es probar con otro factor, y para ello simplemente le sumo 1, ¿ok? ¿Bajo qué condiciones permanezco haciendo este cálculo? A ver, que sería lo lógico, ¿no? Se supone que producto de estas divisiones, el numerador y el denominador van bajando, ¿no? Y producto de esto, el factor va subiendo. Entonces ahora la idea es crear una condición que sea válida para el ejercicio. Entonces yo tengo es que proponer qué puedo hacer yo para lograr que el ciclo se detenga y bajo qué circunstancias eso es válido, ¿no? Evidentemente nosotros estamos inicializando factor en 2. Entonces, ¿qué condición de permanencia existe? Evidentemente, para que nosotros sepamos que tenemos que seguir probando con otros factores y que tenemos que seguir dividiendo entre 2, o después probar una división entre 3, o después probar una división entre 4. ¿Hasta dónde vamos a hacerlo? ¿Ok? Evidentemente que si el valor es suficientemente grande, obviamente que cuando nosotros terminemos de dividir entre 2 todas las veces que sean necesarias, obviamente que tenemos que pasar a otro factor en aquella situación en donde se agote, digamos, el mecanismo de divisibilidad. Lo que sí tenemos que plantear es una condición suficientemente clara, ¿ok?
¿Y cuál es esa condición clara? Que el numerador sea mayor o igual que el factor. Y que de manera simultánea el denominador sea mayor o igual que el factor. Si ambos son más grandes, entonces yo puedo revisar si el factor evidentemente constituye un elemento en donde yo tengo que probar la divisibilidad, y si no es divisible, factor va a ir creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta que se haga más grande que el numerador y que el denominador. Vamos a suponer si por necios nosotros escogemos dos números primos grandes, ¿ok? Es decir, 13 y 57, ¿ok? X. Pues, ¿qué va a pasar? Que el factor tiene que ser más pequeño que ambos, ¿ok? Es decir, que en el momento en que pase de 13 y ya supere al primero, pues yo el segundo ni lo tengo que ver porque ya superé al primero. Obviamente la condición es que sea más grande que ambos, ¿ok? Entonces con esta cuentica nosotros vamos a decir, epa, voy a dividir entre 2 todas las veces que sean necesarias. Fíjense que aquí el factor no ha cambiado. Obviamente yo divido entre 2 ¿hasta cuándo? Hasta que evidentemente alguno de estos sea mayor o evidentemente empiece a subir el factor porque no son divisibles, y yo en vez de lugar división por 2 estaría probando división por 3, ¿ok? Y ese sería un método de simplificación bastante reducido. Otros métodos de simplificación pues apuntan a calcular el máximo común divisor, y una vez que lo tengan pueden aplicarse métodos recursivos para calcular el máximo común divisor, pero como digamos en las clases siguientes vamos a ver recursividad, hasta no sea cubierto pues no lo utilizamos, ¿ok? Entonces hemos propuesto un pequeño algoritmo, ¿ok? Para simplificar, que es muy sencillito, ¿vale? ¿Qué estrategia estamos usando aquí? Fuerza bruta, ¿ok? Es decir, estamos probando todos los posibles casos sin ninguna estrategia que permita optimizar el código propuesto, ¿ok? Entonces, una vez que eso está planteado, iríamos a nuestro main, que es el programa principal, a diseñar las estrategias de cálculo que apuntaba el ejercicio, ¿ok? Entonces corregimos por acá el autor, recordamos la fecha y empezamos, ¿ok? A ver, ¿cuál es la idea? Crear, bien, a ver, ¿alguna pregunta? A ver, la idea entonces con el ejercicio era disponer dos vectores, ¿no? Pero estaba compartiendo pantalla. A ver, si se perdió el compartir pantalla es que en algún momento la sesión se restableció. Sí, se cayó por un momentico y se fue el video. Sí. Vamos, listo. No pasa nada, igualmente el video se está generando y obviamente ustedes van a tener la posibilidad de verlo sin problema, ¿ok? Vamos, muchachos, entonces tengo dos vectores con datos de fracciones, ¿no? Por ejemplo, esta sería 1/2, 2/3, 3/5 y 4/5, ¿ok? Y el ejercicio dice que la sumemos y que evidentemente mostremos la versión simplificada, ¿ok? ¿Vale? Entonces, nosotros estando en la definición de la clase fracción, podemos decirle, epa, yo tengo un método que suma, pero él suma una sola fracción contra otra. Y resulta que yo tengo aquí un vector de fracciones. Entonces tengo dos alternativas. O diseño un método aquí abajo que se encargue de sumar las fracciones, ¿ok? Es decir, que reciba dos vectores simples, se encargue de construir los vectores de fracciones y entregue obviamente al final las fracciones simplificadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos en este caso construir un vector de fracciones, ¿ok? Y luego que esté construido ese vector de fracciones hay que sumarlas, ¿ok? Entonces, muchachos,
ese ejercicio es un ejercicio que es muy simple, ¿ok? Vamos a suponer que yo creo un método público, es estático, retorna una fracción y lo llamo sumar, ¿ok? ¿Qué recibe? Recibe un vector 1 y recibe un vector 2, ¿vale? Una vez que tenemos esos dos vectores, hay que realizar la suma aquí adentro, pero para realizar la suma necesito construir un vector de fracción, ¿ok? Es decir, un vector b de datos tipo fracción. Ese vector b vamos a crearlo, new fracción, solicitamos los espacios de memoria, lo mismo que tenga el vector b1 va a ser lo que tenga el vector b, ¿ok? Ahora, una vez que lo tengo, entonces digamos que voy a aprovechar que este método retorna una fracción simple. Esa fracción la llamo respuesta, new fracción con par de paréntesis. Entonces aquí, muchachos, vemos las dos cositas. Ojo, con el suficiente nivel de detalle, ¿ok? Este señor es un corchete. ¿Por qué? Porque estoy solicitando las referencias o los espacios de memoria de un vector, ¿ok? Este señor es un par de paréntesis. ¿Por qué? Porque estoy llamando al método constructor para darle valores de inicialización a una sola fracción, ¿ok? Entonces con eso ya tendríamos la primera parte avanzada. ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos a recorrer el vector b1 mientras que i sea menor que b1 length, ¿ok? O el vector b, que al final es el que estamos tratando de armar, ¿ok? Y aquí adentro construir el vector de fracciones. El problema es que cada valor de b de i en este momento vale null y yo lo tengo que cambiar por alguien. Y ese alguien es un dato tipo fracción. El problema es que en el método constructor, ojo, el primer elemento lo voy a sacar del vector b1 en posición i y el otro lo saco del vector b2 también en posición i. Entonces con esto obtengo un numerador y un denominador. Y esos valores vienen, por ejemplo, acá el 1/2, acá el 2/3, el 3/5 o el 4/5, ¿ok? Una vez construida y armado ese vector, pues nosotros podemos decidir sumarlo, ¿ok? El problema es qué voy a hacer para sumarlo, ¿ok? O cómo hago la suma, ¿sí? Pues lo tengo fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo una fracción aquí nula, que es 0/1, y tengo aquí cada fracciones b de i que se van generando evidentemente en ese arreglo de fracciones. Entonces, mírenlo, muchachos, esto es muy sencillo, es como si yo dijera respuesta es igual a ¿quién? Es decir, la fracción suma, una fracción recibe el llamado, otra se recibe en los parámetros, perdón, una fracción realiza el llamado, la otra es recibida como parámetro en el llamado al método y se retorna una fracción resultante. Entonces, si yo quiero ver eso, pues lo que tengo que tener claro es que una fracción va a realizar el llamado sumar, la otra se recibe y esa respuesta da una fracción que yo la voy a guardar dentro de la misma respuesta. Entonces, ¿qué ocurrió? A ver, en español, una fracción originaria que vale 0/1 llama al método sumar y le paso la fracción inicial, que es 1/2, que es la que quiero sumar. 0/1 más 1/2 me debe dar 1/2 y ese 1/2 lo guardo en lo que originalmente era la fracción inicial, es decir, que ya su dirección de memoria desaparece y ahora vale 0/1, fue sustituida por 1/2, ¿ok? Ahora, cuando repita el ciclo, 1/2 hace el llamado sumar, le paso 2/3 como parámetro y la suma de 1/2 más 2/3 la guardo donde antes estaba 1/2 como dirección de memoria. Pero la variable respuesta, ojo, lo que está cambiando es una dirección de memoria por otra, muchachos, ¿ok? De tal manera que aquí la suma nos va a dar sin ningún tipo de problema. El detalle es que al final el resultado tiene que ser simplificado.
¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para poder retornar el resultado? Vamos a retornar la variable respuesta por acá. Y entonces aquí, con esto tendríamos ya la suma de fracciones. Faltaría simplemente mostrar, si lo queremos, pues obviamente todas las fracciones que se están sumando. ¿Ok? Evidentemente que todas las fracciones que se están sumando las puedo ir viendo como una impresión parcial del vector BDI que se está generando, ¿ok? Y que evidentemente nosotros podemos sin problema hacer algo como mostrar BDI, ¿ok? Lo quiero dejar así para que ustedes mismos se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Es decir, esto es una instrucción por pantalla con salto de línea de cada uno de los elementos de BDI, ¿ok? Entonces, cuando yo llame al método sumar, digamos que vamos a crear una fracción, la llamo respuesta. Esa fracción de respuesta va a contener el llamado al método sumar que hicimos abajo, ¿vale? Y ese método sumar recibe al vector num y al vector dem. Ahora, al llamar a sumar, se van a imprimir las fracciones, se imprimen o se muestran aquí una a una vez que las hemos construido con la línea anterior. Es decir, se almacena en el vector y luego la imprimo y la sumo, ¿ok? ¿Vale? Y por último, vamos a mostrar fracción suma, se muestra la respuesta. Y por último, la simplificación. Esa simplificación va a ser simplemente llamar respuesta.simplificar. Fíjense que para llamar a respuesta.simplificar, este método es void. ¿Ok? Entonces tengo que llamarlo aquí primero con un puntico y coma, y ahora sí volver a mostrar la variable respuesta, de tal manera de que aquí ya la respuesta se perdió por completo y obtuve obviamente una dirección modificada, ¿ok? Que es lo que nosotros estamos encontrando directamente en el código propuesto. A ver, vamos a tratar de ejecutarlo. Y ahí vemos 1/2, 2/3, 3/5, 4/5. Nos dio esta fracción obviamente alta y la fracción simplificada pues con el resultado respectivo, ¿ok? Entonces con eso tenemos un ejercicio en donde estamos viendo, no sé si se dieron cuenta, pero aquí el estático era obligatorio, ¿ok? ¿Y por qué era obligatorio? Bueno, porque es que el método main es un método estático también. Y dentro del método estático, obviamente yo puedo crear objetos, que en efecto los estoy creando, ¿ok? Lo que no puedo hacer es utilizar un método de clase, ¿ok? En este caso, yo estoy dentro de la clase main. Si este señor está así solito, es porque él está utilizando algo de la clase main, algún atributo, alguna propiedad o algún campo que haya sido declarado. Y por lo tanto, en el campo estático no lo podría utilizar para hacer esta llamada, ¿ok? Entonces él tiene que ser estático también para poder ser llamado dentro de otro campo estático, ¿no? Es decir, ¿qué significa que sea estático? Que yo debo recibir todo en la cabecera del método para poder aplicar un procedimiento de cálculo. Y si yo quito la palabra estático, significa, epa, no todo lo estoy utilizando porque tengo el derecho de utilizar algún otro campo que sea definido de forma previa, ¿ok? A ver, muchachos, con esto... si tenemos alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, pues entonces digamos vamos a grabar el